Bueno, hoy vamos a ver el tema de valvulopatías, los integrantes de Yanani de Chuquimiaquiste, Tatiana Ricerca y Cusi y Tayana Rienicanchimi. Para entender el tema de valvulopatías, primero tenemos que ver la definición. Esta va a llegar a ser una enfermedad que va a llegar a afectar directamente la estructura y la función de una o más válvulas del corazón. Esta enfermedad llega a ser congénita o adquirida. Su impacto principal de esta patología, de esta enfermedad, va a llegar a ser la alteración del flujo normal de sangre que va a atravesar a través del corazón. Estos se van a llegar a clasificar en tres, lo que es la estenosis valvular, insuficiencia valvular y mixta. La estenosis valvular va a ser cuando la válvula no se va a llegar a abrir completamente, lo que va a restringir lo que es el flujo de sangre hacia adelante. Un ejemplo claro puede ser la estenosis aórtica, la estenosis mitral. También vamos a llegar a tener lo que es la insuficiencia valvular o regurgitación. Acá las válvulas no se cierran completamente, lo cual permite el reflujo de sangre hacia las cavidades presas. Y vamos a tener también la mixta, lo cual va a llegar a, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Va a llegar a ser una combinación de estenosis e insuficiencia en una misma válvula. Algo también muy importante, tenemos que ver la anatomía. Sabemos bien que el corazón va a llegar a ser un órgano hueco, lo cual va a llegar a funcionar como una bomba doble. Este va a llegar a estar dividido en cuatro cavidades, lo que son dos aurículas y también dos ventrículos. Esas cavidades se van a llegar a encontrar en cuatro válvulas cardíacas, lo cual su función principal va a llegar a ser el asegurar el flujo unidireccional de sangre, evitando así el reflujo durante el ciclo cardíaco. Vamos a llegar a tener las válvulas auriculoventriculares, en lo cual se van a encontrar las válvulas tricúspides y las válvulas mitrales. Y la válvula mitral, perdón. En la válvula tricuspide, la ubicación va a ser entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Algo muy importante de esto que va a llegar a ser su función, es que este va a llegar a permitir el paso de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Todo este proceso sucede durante la diástole. Esto impide un reflujo durante la fístula. La válvula mitral, o también la válvula bicúspide, va a llegar a encontrarse en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Su función principal de esta va a llegar a ser el control del paso de la sangre hacia las aurículas derechas, perdón, hacia la aurícula izquierda. Y también vamos a tener lo que son las válvulas semilunares. Estas válvulas semilunares se van a dividir en válvula pulmonar y válvula aórtica. La válvula pulmonar va a llegar a estar entre el ventrículo derecho y el estanco pulmonar. Su función principal de esta válvula va a llegar a ser, va a llegar a permitir lo que es el paso de sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Esto durante la fístula. Esto también llega a impedir lo que es el reflujo en la diástole. Y la válvula aórtica va a llegar a encontrarse entre el ventrículo izquierdo y la aorta, lo cual su función principal va a llegar a ser la salida de sangre del ventrículo izquierdo hacia las aortas en la fístula. Y esto llega a evitar lo que es el reflujo de dicho ventrículo en la diástole. También vamos a llegar a tener estructuras de soporte de las válvulas. Entre estas vamos a tener lo que son los anillos fibrosos, que esta va a llegar a ayudar al sostén de las válvulas y va a formar parte del esqueleto del corazón. También vamos a llegar a tener lo que son las cuerdas tendinosas del músculos papilares en aurículos ventriculares. Esta va a llegar a asegurar lo que es el cierre firme de las válvulas durante la contracción ventricular. Algo muy importante que debemos entender también es la fisiología. Desde el punto de vista fisiológico, vamos a tener que las válvulas cardíacas van a actuar o llegan a actuar directamente con el ciclo cardíaco. Esto permite que el flujo de sangre sea ordenado y eficiente. Vamos a tener la fase de la diástole, que va a llegar a ser el llenado ventricular, y la fase de la sístole, que va a ser la contracción ventricular como tal. En la fase de la diástole vamos a tener a las válvulas auriculoventriculares, es decir, la tricúspide y la mitral. Estas van a llegar a estar abiertas para permitir así el paso de sangre de las aurículas hacia los ventrículos. También vamos a llegar a tener lo que son las válvulas semilunares, es decir, la pulmonar y la aórtica. Estas van a llegar a estar cerradas para evitar así el flujo de sangre desde las arterias hacia los ventrículos.
En la fase de la diástole o la contracción ventricular vamos a llegar a tener a las válvulas auriculoventriculares que se van a llegar a cerrar bruscamente al aumentar la presión de los ventrículos. Esto evita lo que es el retorno de la sangre a las aurículas. Y las válvulas embrionarias que estas van a llegar a generar lo que es una presión, esto ejercido por los ventrículos, permitiendo así que la sangre fluya hacia la arteria pulmonar y la aorta. Algunos mecanismos vamos a tener lo que es la presión diferencial en los músculos papilares y también la elasticidad y estructura de la. Bien, ahora entrando a lo que ya son las valvulopatías, una vez que hemos visto lo que es la anatomía principalmente de las válvulas, y en este caso, como ya se ha mencionado, son cuatro: aórtica, pulmonar, tricúspide y mitral, que son importantes. Estas válvulas, como ya lo he mencionado, van a ser estructuras que van a regular el flujo de sangre en las cavidades. Entonces, estas válvulas pueden llegar a dañarse por diferentes causas, puede ser por infecciones, puede ser por traumatismo, etcétera. Entonces, el daño en estas válvulas, ¿qué es lo que nos van a provocar? Pueden provocarnos o bien una estenosis, que va a ser la disminución de la apertura de la válvula como tal, o por otro lado puede provocarnos lo que es una insuficiencia, es decir, el cierre insuficiente de estas válvulas, o incluso puede haber una combinación de estas mismas. Siguiente, por favor. Ahora, entre los factores de riesgo en general para tanto una insuficiencia o una estenosis está la hipertensión, el tabaquismo, la dislipidemia, una cardiopatía isquémica, diabetes, nefropatía, síndrome congénito y la edad, sobre todo en personas mayores de 65 años. Bien, ahora las características. Una característica importante o una diferencia entre la estenosis y la insuficiencia es que va a llegar a haber lesiones. Por ejemplo, en la estenosis va a haber lesiones estenóticas, pero que va a llegar a un aumento de la poscarga ventricular. ¿Y esto qué nos va a dar? Nos va a dar como resultado una hipertrofia concéntrica. Por otro lado, tenemos que ver que en una insuficiencia lo que nos va a dar es un remodelado ventricular, que es lo que va a presentar una hipertrofia excéntrica. ¿Ya? Entonces, estenosis, hipertrofia concéntrica, y insuficiencia, una hipertrofia excéntrica. Siguiente. Ahora vamos a ir con lo que son la estenosis mitral. La estenosis mitral va a llegar a ser la limitación de la apertura de lo que es la válvula mitral en este caso, y que nos va a dar como resultado, nos va a conducir a una obstrucción del flujo sanguíneo hacia lo que es el ventrículo izquierdo. Esto durante la relajación, es decir, durante la diástole. Entonces tenemos que ver que normalmente, fisiológicamente, la válvula mitral tiene un orificio aproximado de 4 a 6 centímetros, de 4 a 6 centímetros cúbicos. Entonces, cuando hay una estenosis, este diámetro obviamente va a llegar a reducirse, lo que nos va a llegar a desencadenar diferentes cuadros, específicamente en la aurícula izquierda. ¿Qué nos puede provocar? Nos puede provocar una fibrilación auricular, y esto nos va a llegar a aumentar lo que es la aparición de los trombos, y como resultado puede darnos unos embolismos sistémicos. Ya, ahora la etiología de lo que es la estenosis mitral, la causa más frecuente va a llegar a ser en este caso una enfermedad reumática, en este caso la fiebre reumática. Incluso pueden llegar a estar asociadas a otras enfermedades, como ser el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide. Mm, En la estenosis mitral, entonces, es muy importante realizar el examen físico. ¿Qué es lo que vamos a ver en esto? En la inspección y en la palpación vamos a ver el choque de punta del ventrículo derecho. Normalmente, ¿en dónde? En el reborde external. A la auscultación vamos a ver el retraso del primer ruido cardíaco, vamos a ver también lo que es el desdoblamiento estrecho del segundo ruido cardíaco, y puede haber la presencia, en este caso, de un soplo nuevo. Ahora, en el caso de la estenosis mitral, como hay la presencia de un soplo, tenemos que ver las características de esta. Primero, obviamente va a presentarse en lo que es el foco mitral, va a llegar a ser diastólico,
va a llegar a tener una característica de ser como un chasquido durante la apertura y después viene como una característica denominada como rodada, que va a llegar a ser un soplo de baja frecuencia y luego va a llegar a, si el paciente llega a estar en un ritmo sinusal, por ejemplo, cuando se le realiza un electrocardiograma, que ahorita igual vamos a ver qué es lo que se encuentra en este, vamos a... En los exámenes complementarios que se realiza para una estenosis mitral, primero realizamos un electrocardiograma que vamos a ver en esto, vamos a ver signos de crecimiento auricular izquierdo. También vamos a ver que si en el caso de que haya una hipertensión pulmonar, vamos a ver que se van a agregar ejes eléctricos desviados hacia la derecha y signo de crecimiento de cavidades derecha. Luego vamos a ver, se realiza lo que es una radiografía de tórax, que vamos a ver en esta, vamos a ver un crecimiento de la aurícula derecha. Tenemos que observar en este caso, como se ve en la imagen, las líneas de Kerley, en este caso las líneas A, B y C. Ahora viene lo que es la insuficiencia mitral. ¿Qué es una insuficiencia mitral? Va a llegar a ser la consecuencia de las anomalías o enfermedades que van a afectar a uno, que afectan a uno o más de los 5 componentes funcionales de las válvulas cardíacas. En este caso, las estructuras anatómicas, como son las valvas, los anillos, las cuerdas tendinosas, los músculos capilares. Ahora, la insuficiencia mitral se va a llegar a dividir en una fase aguda y en una fase crónica. En la fase aguda que podemos ver como causa principal lo que es un infarto agudo de miocardio. En las causas crónicas podemos ver enfermedades reumáticas, prolapso de la válvula mitral y lo que es una calcificación anular como ser una nefropatía avanzada. Bien, ahora los síntomas de lo que es una insuficiencia mitral principalmente va a ser la disnea de esfuerzo, la ortopnea, las palpitaciones, la fibrilación auricular diagnosticada por un electrocardiograma y lo que es la fatiga. Ahora, en el examen físico de la insuficiencia mitral tenemos que ver que el pulso arterial carotidio va a mostrar un ascenso agudo porque va a haber una reducción en este caso de lo que es el gasto cardíaco. Ahora, la auscultación, el primer ruido, eh, por lo general puede llegar a estar ausente o puede haber un desdoblamiento de este. El dato más característico de lo que es la insuficiencia mitral va a ser una aparición de un soplo, en este caso soplo sistólico, de grado 3 o 4 o grado 4. Ahora la estenosis aórtica va a ser un estrechamiento de la válvula aórtica, lo cual nos va a llevar a una disminución del flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia lo que es la aorta. La causa más frecuente de la estenosis aórtica es una calcificación degenerativa. La etiología de una estenosis, por ejemplo, puede ser una estenosis congénita, puede ser una estenosis reumática, puede ser una estenosis degenerativa o fibropática. Ahora, lo que es la sintomatología de una estenosis aórtica, vamos a ver, tenemos que dividirlo según la sobrevida en años. Si el síntoma, por ejemplo, es una angina de pecho, la sobrevida del paciente va a ser de 3 años. Si el síntoma principal en la estenosis aórtica es síncope, la sobrevida va a bajar a 2 años. Y si el síntoma en este caso es disnea, la sobrevida va a ser mucho más baja, aproximadamente 1 año. Y otra característica importante de esta estenosis aórtica es el pulso, que tiene una característica denominada como parvus tardus. Ahora, las características del soplo de la estenosis aórtica llega a ser uno, mesosistólico, el ruido 2 llega a estar aumentado y llega a haber un desdoblamiento paradójico del segundo ruido. Los exámenes complementarios para este llega a ser un electrocardiograma, donde vamos a ver signos de hipertrofia ventricular izquierda, signos de crecimiento auricular también izquierdo. En una radiografía de tórax vamos a ver una cardiomegalia marcada
y puede haber lo que es una calcificación valvular. Después también se llega a realizar como estudio complementario una ecocardiografía Doppler transtorácica. Ahora lo que es la insuficiencia aórtica va a ser una condición que se va a caracterizar por el reflujo de sangre desde la aorta ascendente hacia lo que es el ventrículo izquierdo por una función insuficiente de lo que es esta válvula aórtica. La sintomatología de esta llega a ser primero disnea de esfuerzo, llega a ser ortopnea, disnea paroxística nocturna y edema periférico. A estos también se van a llegar a agregar diferentes signos, como ser signo de Muset, signo de King, signo de Muller y signo de Core. Las características del soplo en una insuficiencia aórtica va a llegar a ser que el primer soplo va a llegar a ser protodiastólico, el segundo soplo va a llegar a ser mesodiastólico o denominado como soplo de Austin-Flint y el ruido 2 va a estar disminuido porque va a haber una disminución de lo que es la función del cierre de las válvulas semilunares. El soplo protodiastólico va a llegar a ser decreciente y va a estar presente lo que es el pulso en martillo de agua. La insuficiencia aórtica, para diagnosticarlo vamos a necesitar lo que es un electrocardiograma, vamos a ver signos de hipertrofia ventricular izquierda, vamos a ver también lo que es la depresión del segmento ST, vamos a ver la inversión de onda T en D1, ABL, B5 y B6. En una radiografía de tórax también vamos a ver que el vértice se va a llegar a desplazar hacia abajo y hacia la izquierda y puede llegar a haber una dilatación de la aorta. El tratamiento médico para estas valvulopatías van a llegar a ser, dependiendo los síntomas, dependiendo de la gravedad de los síntomas, puede llegar a haber tratamiento sintomatológico como ser beta bloqueadores, agonistas de los canales de calcio, por ejemplo, para la estenosis mitral, y una vez que se revierten estos síntomas, podemos llegar a usar lo que es la warfarina para evitar tromboembolismos, la penicilina, y en casos más severos también va a llegar a haber tratamiento quirúrgico. Ya continuando con lo que es la insuficiencia valvular pulmonar, ¿a qué nos referimos con eso? Eso llega a ser una regurgitación retrógrada de la sangre a lo que es desde las arterias pulmonares hacia lo que es el ventrículo derecho. Esto se da durante lo que es la diástole y eso llega a ser a consecuencia de una incompetencia del cierre de lo que son las válvulas pulmonares. Este puede llegar a ser orgánica, que esto puede ser por la válvula, o puede ser funcional, puede ser una dilatación anular de lo que es, puede ser de la hipertensión pulmonar. Esto, esto más que todo en el examen físico se puede llegar a observar lo que es el soplo diastólico. Este llega a ser, se llega a encontrar más que todo en el foco pulmonar, en el segundo espacio intercostal lado izquierdo, y también se puede observar lo que es un desdoblamiento amplio del segundo ruido, si es que hay hipertensión arterial pulmonar, perdón. Y esto podemos escuchar como frémito un poco frecuente y ingurgitación yugular y entre otros. En esto, en la insuficiencia pulmonar vamos a llegar a encontrar la disnea, fatiga, eso puede ser por el bajo gasto sistémico, luego se encuentra el edema, que esto llegan a reflejar más que todo la insuficiencia cardíaca derecha por sobrecarga del volumen crónico. Luego también se llega a observar palpitaciones, también ingurgitación yugular. Luego tenemos la citis, pero esto es más que todo cuando ya es muy avanzado. Cuando hacemos lo que es un electrocardiograma, en esto vamos a llegar a encontrar lo que es una desviación a la derecha, más que todo va a haber un crecimiento, bueno, sí, un crecimiento del ventrículo derecho, en la cual va a haber una sobrecarga del ventrículo derecho. Esto, el eje derecho, en la onda R, llega a ser alta en lo que es en la D1, y también la onda S llega a ser profunda en el D6. En otro también encontramos que la onda P
llega a estar un poco dilatada en la aurícula derecha y también un bloqueo de rama derecha en casos avanzados. Hablando de la estenosis pulmonar, esto llega a ser por una obstrucción del flujo sanguíneo de lo que es el ventrículo izquierdo. Esto más que todas las arterias pulmonares durante la sístole. Esto se basa más que todo por el estrechamiento valvular. Esto llega a ser congénito, mayormente un 90% llega a ser congénito. Y este puede ser que las válvulas, eh, este puede ser valvular o supravalvular. Y esto en un examen físico podemos llegar a encontrar el soplo sistólico con eyección. Esto más que todo en el foco pulmonar, que esta llega a irradiar más que todo a la clavícula izquierda. También se puede llegar a escuchar en lo que es la auscultación un clic de eyección. Este llega a ser precoz y desaparece más que todo en la inspiración. También va a haber un desdoblamiento amplio de lo que es el S2. Eso lo explico más adelante. En esto podemos encontrar fatigas, mareos, síncope, dolor de pecho, también podemos encontrar cianosis. Esto más que todo se da en casos críticos. También podemos encontrar congestión sistémica, palpitaciones, em, y eso. En lo que es un electrocardiograma, más que todo vamos a encontrar lo que es la onda R elevado en la B1. También podemos encontrar lo que es una hipertrofia del ventrículo derecho. También que encontramos la onda P picuda, y esto llega a ser en la onda P. Y este también puede presentarse un bloqueo de rama derecha, como podemos observar en la imagen. Hablando de la insuficiencia precoz, vamos a mencionar que es una descentralización de la sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Esto durante las sístoles, por un fallo de lo que es el cierre valvular en sí. Esto llega a ser más que todo funcional de un 80% de casos. Esto puede ser por una dilatación de lo que es el anillo. Esto, en el examen físico podemos encontrar un soplo holosistólico, es en el borde external inferior derecho. Esto llega a aumentar con la inspiración, incluso se lo llega a mencionar como signo de Carballo. Esto también se llega a presentar una incurgitación. En la insuficiencia testosterona podemos encontrar lo que es el edema, más que todo creo que se llama edema maleolar. También se llega a presentar lo que es la citis, pero eso más que todo cuando hay una hipertensión portal pasiva. Luego tenemos lo que es la disnea, la hepatomegalia también se llega a encontrar, fatigas, y esto más que todo por el bajo gasto sistémico que se está dando. Y cuando hablamos del electrocardiograma vamos a ver que en la onda P llega a estar alta y picuda y este llega a tener un eje derecho con fibrilación auricular en fase avanzada. En la estenosis tricuspidea llega a ser una obstrucción del paso sanguíneo en lo que es la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Esto llega a ser durante lo que es la diástole. Esto llega a ser usual en la función valvular que causa una enfermedad reumática. Esto más que todo en un examen físico podemos encontrar lo que es el soplo diastólico en el borde external inferior derecho y esto llega a ser con un refuerzo presistólico si es que está en ritmo sinusal. Esto llega a aumentar lo que es con la inspiración, igual que se le denomina como signo de Carballo y, y esto más que todo vamos a encontrar lo que es disminución del gasto cardíaco, vamos a encontrar en la persona fatiga, debilidad, va a tener edema, incluso ascitis, luego tiene sensación de plenitud en el cuello y en la parte de lo que es el electrocardiograma, la onda P va a estar picuda, va a estar alta y también va a haber una fibrilación auricular de estadios avanzados.